Lo que voy a hacer es poner a grabar esta sesión, ¿no? Para que quede como archivo, en el caso de que, bueno, podamos tener como reserva la clase para que si por ahí alguien no pudo estar o qué sé yo, pueda también ser vista después. ¿Les parece? Silvia, ¿está de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Acabo de poner en el cartelito que estoy de acuerdo. Ah, El bárbaro. cartelito que te pone Zoom, ¿viste? Dale, Qué dale. suerte, qué suerte. Yo me alegro también. A veces uno quiere ver, aunque haya estado por segunda vez, la actividad, ¿verdad? Claro, claro, es verdad, porque hay cosas que uno después quiere retornar para pensar, elaborar y seguir trabajando en esa idea. Bueno, siendo así entonces, yo los dejo con Silvia y bueno, nada, agradecerles nuevamente a todos la presencia y nos seguiremos viendo. Ah, otra cosa importante, que esto seguramente Néstor se los ha dicho, ¿no? En los mensajes que les ha enviado. Estamos de campaña de socios y franquicias en Aplu. Digo para los estudiantes que tal vez los que están más lejos de Montevideo a veces piensan que la distancia también es insalvable para poder participar de actividades o recibir material, ¿no? Entonces, pensar que en esta campaña de socios que estamos haciendo, tenemos bueno, la bonificación del primer mes gratis de afiliación y además con la posibilidad de recibir material. Bueno, las revistas están colgadas en la página, la última que salió publicada aborda la didáctica de la literatura con excelentes trabajos y bueno, y acceso obviamente libre, esa como los demás números. Próximamente, la semana que viene, ya va a estar colgada en la página de Revista SIC el número de El Mundo Clásico, Perfección en la Cultura Occidental, que me tuve el honor de coordinar, y muy contento con ese número porque va a estar, es potente, tiene cosas súper interesantes, sobre todo para nuestras clases, material bien interesante, y con participación de estudiantes, sobre todo, que quiero valorar. Hay 2 comunicaciones que son de estudiantes y una de un joven profesor recientemente egresado. Entonces, ponerse en sintonía, dado que la asociación de profesores la construimos todos y todas, entonces ponerse al hombro esta aventura medio quijotesca para poder darle continuidad. ¿Ah? Bueno, les mando un abrazo grande a todos, no hablo más porque acá lo interesante es escuchar a Silvia y me voy a la sala de literatura, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, Álvaro, nos vemos. Dale, hasta Buena jornada. luego. Chao, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bueno, buenos días a todos y todas, que no los saludé. Muchas gracias por estar un sábado a las 10 de la mañana en Zoom para, para escuchar una clase sobre teoría literaria. Que en realidad no va a ser una clase. Como les decía Álvaro, estos son encuentros mensuales, por lo tanto nosotros vamos a tener 6 encuentros. La idea es que estos encuentros sean una especie de conversatorio donde podamos exponer las dudas, donde veamos, bueno, cuáles son los elementos más importantes que un profesor, un futuro profesor de literatura debe tener desde el punto de vista teórico, conversar un poco sobre las inquietudes, sobre la necesidad de que teoría sea o siga siendo el fuerte dentro de literatura como apoyo a las clases, como apoyo al análisis de textos, más allá de que la reforma educativa la haya prácticamente eliminado. En tal sentido, como tenemos solo un encuentro mensual, es evidente que vamos a sobrevolar los temas. Es imposible tratar en profundidad ninguno de los temas del programa. Lo que vamos a hacer es como una especie de mirada a vuelo de pájaro para que ustedes puedan después profundizar sobre esos contenidos, entendiendo la necesidad de hacerlo. Es decir, la necesidad de estudiar, de profundizar sobre eso, ¿no? Digo, porque evidentemente es necesaria la teoría y ahora vamos a ver un poco por qué. Quienes hayan egresado o quienes sean docentes, sin duda no van a aprender nada. A lo sumo recordarán alguna cosa, si lo olvidaron,
Pero aprender lo que se dice aprender, no, porque el curso está pensado para los estudiantes de primer año, que son aquellos que tienen la carencia, y van a seguir teniendo la carencia, de estos 3 años de teoría, que como decía Álvaro, se reducen a un semestre. Para empezar, y para que más o menos tomemos un poco de conciencia de lo que pasa con esta supresión, con esta aniquilación del conocimiento, yo tengo acá el programa actual de Teoría Literaria 1, que quiero comentarles para que vean la magnitud de lo que perdemos. El programa de Teoría Literaria 1, que no sé si todos lo conocen o han tenido la oportunidad de verlo como reliquia histórica, aunque sea, empieza con una bolilla que se llama Teorización de la literatura. El lugar del lenguaje en la literatura, el formalismo ruso, las funciones del lenguaje, los alcances y límites del esquema de Jacobson, qué es la teoría, qué es la literatura. Esa sería la primera bolilla. Fundamental para poder pararse frente a una clase, saber qué estoy enseñando y con qué herramientas lo estoy haciendo. Desde dónde hago una transposición didáctica de estos conceptos teóricos para que realmente funcionen en la clase. Una segunda bolilla habla de forma y contenido, materia y forma, introducción a la estilística. La tercera bolilla tiene conceptos tales como temática, discurso, trama y argumento, historia y relato, narrador-autor, voz narrativa, niveles, personas, focalización, ¿qué más? Descripción, temporalidad, personajes, actores, actantes, mimesis, diégesis. La cuarta es ideología. Y además, en esa bolilla de ideología, donde se pretende una relación entre los fenómenos artísticos y la ideología, se incluye también el dialogismo, la polifonía y la intertextualidad que presentan algunos autores como Bakhtin. Luego hay una quinta bolilla, que es introducción a la tropología, donde aparecen cuestiones tales como comparación, símil, metáfora, metonimia, sinécdoque. Y una sexta y última, la pavada, donde aparece todo lo que tiene que ver con versificación, desde qué es la rima, el ritmo, etc., ¿no? Como ven, todo esto tiene que estar funcionando en una clase de literatura. Y no va a estar funcionando mucho porque no tienen teoría literaria, lo cual es terrible. O sea que lo que yo puedo hacer con esto es seleccionar algunos temas, ¿no? Algunas cuestiones de cada bolilla para plantearlas, para abrirles un panorama, para decirles, bueno, miren, esta es la bibliografía de consulta elemental, y bueno, y después habrá que buscar bibliografía más actualizada, y bibliografía más moderna, y bibliografía más amplia, y todo lo demás, pero en principio lo que tenemos es esto para poder empezar a trabajar, teniendo en cuenta, además, que ustedes, estudiantes de primero, en segundo año inician la práctica docente. Entonces, ¿desde dónde abordar los textos que van a trabajar en esas prácticas docentes? De segundo, de tercero y de cuarto. ¿Ah? O sea que esa es la idea un poco básica de estas charlas, de estos acercamientos. Para lo cual yo les voy a pedir algunas cosas fundamentales. La primera es que participen, que puedan manifestar todas las dudas que tengan, que expresen todo lo que no entienden y me pidan que repita si es necesario, yo repetiré 200 veces si lo necesitan. Que no se queden con las dudas, que no se queden con las ganas de participar. Recordemos que uno puede pasar por ignorante un minuto, pero lo terrible es pasar por ignorante toda la vida. O sea que anímense a participar. Después de todo estamos entre docentes. La segunda cosa es la expresión de un deseo. Me encantaría verles, a los pocos que puedo ver por el Zoom, las caras. Porque el cuadradito negro con un nombre en general no dice nada. Yo sé que la tentación de escuchar el Zoom mientras uno tiende la cama, ¿no? O dobla la ropa, o separa la ropa blanca de la de color, es impresionante.
¿tá? Hemos tenido cursos de Zoom, ya los viví, ya los tuve, está todo bárbaro. Pensé que nunca más los iba a tener, pero bueno, acá estamos. Pero está bueno que sepamos que desde el punto de vista docente, lo que nosotros queremos es que nos podamos ver las caras en una clase, que es un ámbito de comunicación, que es un ámbito de compartir cosas, de compartir conocimiento. Nada peor que entrar a una clase donde los alumnos están enganchados al celular, nos dan cero bola, se pasan el papelito y no les importamos, ¿no? Bueno, la ausencia de rostros, de alguna manera, equivale un poco a eso, ¿no? Yo sé que tal vez haya gente que no puede poner la cámara, porque si pone la cámara no le sale el sonido, si le sale el sonido no tiene la cámara, es decir, ya sé que esas cosas ocurren, pero en la medida de lo posible, prefiero que me miren, o que nos miremos entre todos, mientras separan la ropa blanca de color. ¿Tá? Es decir, no me molesta que separen la ropa blanca de color, siempre y cuando estemos mirándonos un poquito a las caras, ¿no? Silvia, perdón, yo no estoy Sí. separando la ropa, lo que no tengo en este momento es cámara, y lo que no sé es poner mi foto. Si alguien me explica cómo poner la foto, yo la No, pongo. Laura, no pongan la foto, no pongan la foto, porque tampoco quiero las caras con gestos. No, Ta. por eso dije que yo sé que hay gente que si tiene la cámara, no tiene audio, y si tiene audio, no tiene la cámara. Eso ocurre en el Zoom, ¿tá? Sí. Me pasó en el 2021, en el 2020, yo qué sé, que tenía que aparecer con la cámara y el celular, no encontraba la cámara de la computadora, bueno, era todo un problema. Y sí, pasan esas cosas, ¿qué vamos a hacer? Pero digo, en lo posible, en la medida de lo posible, estaría buenísimo vernos, ¿no? Bueno, en cuanto a la bibliografía, yo se la voy a mandar para esta unidad y para que ustedes vayan leyendo y bueno, viendo, se la voy a mandar a Néstor y Néstor se las va a reenviar por mail. Después, como decíamos con Álvaro, vamos a ver si a través del CREA o a través de dónde. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna cosa que quieran plantear, decir, protestar, expresar? Nada. ¿Están de acuerdo con el funcionamiento de Profesora, la... Sí. hola, buen día, profesora. Soy Hola, Inés buen día. Arabia. ¿Cómo andás? Estoy en la cámara, bien. Yo ya estoy haciendo prácticas en segundo y la Ujú. única materia que me queda es teoría. Tuve un excelente docente, es Gabriela Ah, Sosa, sí, claro, Gabriela. amorosa, divina, pero Ujú. bueno, por circunstancias personales no pude exonerar y mi pensamiento ingenuo fue poderla recursar este año para terminar primero y bueno, nos Imposible. sorprendió todo esto Sí, y la sí. verdad que en su momento tuve hasta dudas de seguir porque fue mucho la desilusión y el dolor de todo esto que sucedía, pero bueno, de todas formas traté de continuar con segundo. A veces no sé, cuando somos más adultos y empezamos la carrera ya grandes, se nos complica un poco con nuestra vida Sí. personal, pero bueno, se hace como se puede, ¿no? Y bueno, me encuentro con el desafío de tenerlo que dar libre para poder terminar mi primero y seguir con mi plan 2008. Entonces, bueno, y claro, las dudas surgen, por eso mismo también me anoté, para poder ahondar un poquito dentro de lo que ya sé, o más o menos sé, y para poder afrontar ese examen, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero bueno, supongo que con estas clases vamos a poder ahondar un poco más y bueno, poder ver si puedo dar ese examen. Haremos lo que se pueda, haremos lo que se Exacto. pueda. Otra cosa que les quiero decir antes de empezar es que, más allá de estas clases, estoy a las órdenes para cualquier consulta que quieran hacer, que quieran realizar, algo en lo que podamos ayudarlos personalmente desde la asociación o como sea, ¿no? Porque la idea es justamente esa, darles una mano. Y la otra cosa es que la clase de hoy, como todas, va a ser de 10 a 11:30, ¿verdad? Si alguien necesita por alguna razón quedarse un poco más, yo hasta las 12 puedo quedarme en el Zoom, ¿verdad? Por lo tanto, habría como una media hora para que de pronto alguien que no se animó a hacer una consulta, o que no se animó a preguntar, o lo que sea, pueda hacerlo con mayor soledad, digamos, sin tantos rostros
en el Zoom, ¿sí? Bueno, entonces, si les parece, empezamos un poco este conversatorio. La idea es empezar por el principio. ¿Qué es teoría? ¿Para qué nos sirve la teoría? ¿Y qué es la literatura? Que es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Me gustaría saber si alguien tiene una postura respecto a qué es la teoría literaria y por qué es tan necesario. Porque es tan ridículo esto de tener un semestre y nada más. No sé si alguien ha reflexionado sobre esto. Digo porque por algo están ustedes acá, ¿verdad? Es decir, por algo consideraron que capaz que estaba bueno escuchar a la veterana, por no decir otra cosa, un sábado a las 10 de la mañana, ¿no? ¿Para qué? Ustedes piensen que yo Bueno, tengo... para mí Sí. ¿Quién habla? Sí. en principio, ¿Cómo te Matilde llamas? acá. Que no veo tu nombre. Matilde. Sí, Matilde. Sí, Bueno, dale. para mí en principio la teoría es la base de cualquier conocimiento. Ujú. Entonces, como base es un pilar fundamental. Y si no lo tenemos, entonces todo el seguir construyendo va a ser como medio inestable. Por eso opté por anotarme, saber qué es, de qué se trata, y bueno, como los encuentros, ya lo dijimos, una vez al mes, por lo menos tener la bibliografía para tener a dónde recurrir cuando Exacto. tengo una duda. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? Hola, buenos días. Mi Hola, nombre es buen día. Blanca. Sí, No tengo cámara, la tengo rota, así que bueno, no importa, pienso Blanca. que para el próximo encuentro ya podré estar Sí, en vivo. Yo creo que la teoría nos brinda el marco desde el cual vamos a abordar los textos, nos permite analizarlos, ver desde qué punto de vista nos vamos a parar o presentar eso a los alumnos. ujú. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo le va, profesora? ¿Qué tal, Adriana? Muchas gracias de corazón por lo que está haciendo. No, gracias a ustedes que se conectan, Yo, por Dios. yo ya transité las teorías literarias, pero siempre tuve ganas de escucharla, y más en este momento de lo que está pasando en la educación. Así que gracias de corazón. Bueno, gracias a ti, Adriana. Simplemente, para no entrar en nada tan profundo, cuando yo comencé a cursar teoría literaria, la vi recordando a Foucault como una caja de herramientas fundamentales de las que no se puede prescindir, para poder pararse frente a un texto que trasciende un contexto, que trasciende una época, es decir, porque la literatura es universal también. Y no estoy hablando de los griegos, digo universal en cuanto a lo que sucede a nivel de escritura y también de alguna forma de oralidad a lo largo de la historia hasta el presente. Entonces esas herramientas, cuando uno va a un congreso de literatura y escucha personas de diferentes países que abordan un autor, en la ponencia uno comienza a ver que se deriva el uso de estas herramientas. Y viene alguien de Perú, alguien de España, alguien de Uruguay. Es decir, que también hace a un lenguaje comunitario académico. Eso nada más. Muy bien, Adriana, gracias. Bueno, todo esto que han planteado es efectivamente así, ¿no? Es decir, la teoría lo que nos ofrece es un marco en el cual movernos para saber qué elementos vamos a priorizar, desde dónde, con qué herramientas, en un análisis literario. Adriana hablaba de los congresos, podemos hablar de la investigación, pero en realidad estos cursos apelan a algo mucho más sencillo, si se quiere, pero tal vez más fundamental, porque somos docentes de enseñanza secundaria. Entonces, la idea es poder abordar la teoría para hacer una adecuada transposición didáctica en la clase. En un congreso, en un trabajo de investigación, en una tesis, bueno, eso vendrá después. Pero lo importante es que nosotros tengamos la herramienta para poder enseñar literatura en un aula de enseñanza secundaria. En ese sentido, yo recordaba que el término teoría, que viene del griego, como casi todas las cosas en esta vida,
Yo siempre le decía a mis alumnos que cuando preguntan por el origen de algo, si uno dice griego o latino, no tiene mucha posibilidad de errarle, ¿no? Porque nuestra cultura es greco-latina, judío-cristiana. Desde el punto de vista etimológico, la teoría significa mirar, significa contemplar, inspeccionar sobre todo en el sentido de observar con la inteligencia, y considerar. Mirar, observar, considerar un texto y un conjunto de textos que denominamos literarios, por diferentes razones que ahora podemos saber, textos o conjuntos de textos que también tienen una etimología. La palabra texto, como ustedes saben, viene de texere, que significa tejido. Es decir, que el texto es básicamente un tejido, en el caso de nosotros, que trabajamos con textos escritos, un tejido lingüístico, un tejido de palabras, pero también un tejido de sentidos, de significados, que están dentro del texto, o que están fuera del texto, que están en el autor, o que están en el lector, son cosas que la teoría literaria debe resolver. ¿Dónde está el verdadero sentido del texto? Y bueno, también vamos a hablar de eso, porque también eso implica una postura didáctica en la clase, ¿sí? Hoy Álvaro les hablaba de las revistas de APLU, de la revista SIC de APLU, y hay un artículo, hay varios, ¿no? Pero hay uno, que recuerdo en este momento, que fue una ponencia en un congreso, de las profesoras Valeria Di Píramo y Nelia Robeta. Y en ese artículo, justamente lo que ellas hacen es mostrar cómo hemos ido adaptando la didáctica de la literatura en las clases de acuerdo a las teorías predominantes, ¿no?, en el ámbito universal, digamos. Cómo trabajamos desde el biografismo y seguimos con el estructuralismo y después trabajamos, yo no sé, el postcolonialismo, ¿no? Es decir, cómo cada una de las teorías ha ido determinando ciertos abordajes didácticos en clase. Con esto quiero decir que la teoría está en el principio de todo. Si no tenemos la teoría, estamos un poco sonados, ¿no? Por otro lado, la teoría es sumamente importante, pero es una herramienta, digamos, de difícil definición. Definir lo que es la teoría es bastante complicado. Lo importante es poder entender que una de las cosas que hace la teoría es poner en duda el sentido común o aquello que consideramos natural. Yo considero natural y de sentido común que, por ejemplo, el escritor es el que sabe todo acerca de su obra, y que por lo tanto lo que yo debería hacer es tratar de buscar qué es lo que el autor quiso decir, y qué es lo que intentó expresar en el texto. Bueno, eso que parece de sentido común es absolutamente cuestionado y cuestionable, y tiene que ver con la teoría literaria. Por lo tanto, la teoría lo primero que hace es cuestionar aquello que nosotros entendemos que es fundamental, ¿no? Cuestiona la noción de realidad dentro del texto, cuestiona las nociones de verdad o de verosímil, cuestiona al autor en el sentido de si es él quien habla siempre, si le presta la voz a distintas entelequias, como puede ser el narrador o el yo lírico, etc. ¿Qué es, en definitiva, el yo y el sujeto escritor? ¿Qué los caracteriza? ¿Qué relación existe entre los textos y las circunstancias en que se producen? Bueno, todo eso cuestiona la teoría. Por lo tanto, la teoría básicamente es cuestionadora, ¿no? Por otro lado, la teoría debe ser o es interdisciplinaria.
porque cuando yo analizo un texto y elijo trabajar desde un aspecto teórico, ese aspecto teórico se cruza inevitablemente con otro. Es decir, que la teoría es un marco interdisciplinar. Por otro lado, la teoría es especulativa, es analítica y especulativa a la vez. Y en ese sentido, es la reflexión del pensamiento sobre el pensamiento, es decir, reflexionamos sobre el pensamiento. Si consideran que yo voy muy rápido, que se están perdiendo, lo que sea, me dicen, ¿no? Porque en general, mis alumnos siempre me han dicho, pon el freno, que vas galopando por la llanura manchega. O sea que me avisan. Perdón, entonces tengo una pregunta. Tú decías Laura. que es especulativa y qué más. Que es especulativa, que es reflexiva, que es analítica. Gracias. Ni nada, Laura. Bueno, además, dice Jonathan Kuller que es intimidatoria. ¿Por qué es intimidatoria? Y bueno, es intimidatoria porque en realidad nos demuestra que no hay nada cerrado ni concluyente. Que nos atenemos por un tiempo a una teoría, pero que luego esa teoría puede ser cambiada, sustituida por otra, puede terminar estando absolutamente perimida y derrotada por la vida y la existencia. Nos intimida eso, ¿no? El no terminar de aprender todo el conocimiento, ¿sí? Bueno, esto que nos ofrece la teoría es importante para dar clase. ¿Por qué? Porque yo en clase me tengo que situar en algún lugar. Tengo que enfrentarme a un texto sabiendo en ese texto qué es lo que voy a analizar. Tengo que saber si voy a detenerme en los personajes, si en realidad le voy a dar una importancia fundamental al acontecimiento, a lo que pasa. Si me voy a detener en la temporalidad, si lo que verdaderamente interesa es la focalización o el punto de vista del cual está contada la historia, o si lo que verdaderamente interesa es quién narra. Para poder determinar eso, yo tengo que tener conocimientos teóricos sobre la temporalidad, sobre los personajes, sobre la focalización, sobre el narrador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A su vez, tengo que tener un marco teórico que me permita planificar un curso. ¿Con qué criterio planifico un curso? ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan? ¿No? Los famosos objetivos de la carpeta didáctica. Bueno, ¿hacia dónde voy? Me interesa que en el curso tengan claro que un texto narrativo tiene acciones y personajes y me dedico a estudiar eso y nada más. Abro el panorama y ¿qué hago? ¿Cuándo hablo del símbolo o cuándo no? ¿Cuánto importa que mis estudiantes sepan todas las metáforas y todas las metonimias y las epálages y las sinálages que hay en un texto? ¿O cuándo tengo que achicar y de repente dar una gran metáfora y punto? ¿No? Y tengo que tener claro además qué es la metáfora, qué es la comparación, qué es la enálaje, qué es la hipálaje, etcétera, etcétera, etcétera. Para después poder saber si lo trabajo o si no lo trabajo. Pero lo que dejo de lado también es una resolución teórica. ¿Sí? Teniendo además en cuenta que nosotros como docentes, si nos enfrentamos a una clase, debemos saber 100 y los estudiantes sabrán 10, pero nosotros no podemos saber 10 ni 20, tenemos que saber 100, justamente para poder guiarlos, orientarlos y para poder planificar de acuerdo a los seres humanos pensantes que tenemos enfrente. ¿Ah? Porque también es una decisión teórica el dar textos
que sirvan a nuestros estudiantes y no los textos que a mí me gustan. Porque no siempre es lo mismo. A mí me puede encantar un texto y no funcionar absolutamente para nada y de ninguna manera en un grupo, ¿no? Eso también es una resolución teórica que avala una resolución didáctica. No sé si queda claro todo esto que estoy diciendo. ¿Sí? Bueno, igual estoy viendo a 5 personas. Esto es Sí, terrible. sí, estoy de acuerdo contigo. Si yo enseñara solo lo que me gusta a mí, estaríamos muy mal, con niños de Claro. 12, 13, 14 años. Estamos en el horno, totalmente, ¿no? Absolutamente. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Yo tengo que enseñar, pero bueno, enseñar siempre teniendo en cuenta estos aspectos y por eso tengo que bajar la teoría a tierra, ¿no? Es decir, tengo que hacer una adecuación y una transposición didáctica de estos elementos teóricos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Una de las cosas que la teoría literaria discute hasta el día de hoy es qué es la literatura. Que en realidad parece una pavada, ¿no? ¿Qué es la literatura? Y bueno, son todos esos libros pesados que estudiamos en el liceo, que la profe nos pide que sepamos y que entendamos y que yo no tengo la menor idea. Bueno, esa literatura o esos textos literarios, nosotros los abordamos desde la historia literaria, es decir, los contextualizamos, los ponemos en relación con otros textos, y trabajamos diacrónicamente y sincrónicamente. A su vez, los trabajamos desde la crítica, porque establecemos el análisis, y por supuesto, desde la teoría. En realidad, hay un autor, Aujon, que dice que nosotros deberíamos hablar de teoría crítica, porque no existe una cosa sin la otra. Cosa que es correcta, yo insisto, no puedo hacer un análisis del texto si no tengo las herramientas teóricas para hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, se han dado muchas respuestas sobre qué es la literatura. Y se ha trabajado la literatura desde distintos ámbitos. Yo no sé qué experiencia tienen ustedes con el famoso esquema de la comunicación de Jacobson. El esquema de la comunicación de Jacobson plantea que hay un emisor que se dirige a un receptor. En el caso de la comunicación oral, ambos son intercambiables, ¿no? Es decir, el emisor se dirige al receptor, el receptor luego pasa a ser emisor y se dirige a quien era emisor en primera instancia, bueno, etcétera, etcétera. En el caso del texto literario, hay un emisor que escribe para que un receptor lea. Eso que se lee, eso que está en el medio, digamos, del emisor y del receptor, es el mensaje. Que tiene un soporte, un canal, un contacto que se establece, que es el libro. Ese texto, ese mensaje, tiene un contexto determinado, fue creado en un contexto determinado y a su vez alude a un contexto determinado, y posee un código. En el caso de la literatura es el código lingüístico, y el idioma, bueno, que cada uno maneja. Teniendo en cuenta ese esquema, uno puede trabajar el concepto de literatura de alguna manera teniendo en cuenta o haciendo hincapié en cada uno de esos elementos del esquema de comunicación.
Y entonces, si uno hace hincapié en el emisor, lo que se obtiene como resultado serían las teorías expresivas, que corresponden fundamentalmente al romanticismo, que se identifican con el romanticismo. Teorías que explican todo por el genio creador y que ponen el peso en el escritor, en el poeta, digamos, y por lo tanto todo debe ser entendido en relación a él. Las teorías que por el contrario se centran en el receptor son las llamadas teorías de la recepción. En su auge en la década del 60, 70. Si nosotros tenemos en cuenta el mensaje, estaríamos en el entorno de las teorías de los formalistas rusos y de los formalistas en general. Y ahí entrarían algunos teóricos que, bueno, después trataremos de mencionar por lo menos, o de ver por lo menos. Si nos fijamos en el contexto, perdón, en el código, tendríamos las teorías estructuralistas. ¿Sí? Bueno, entonces, de todas esas teorías, hay mucho para plantear, y se supone que la idea sería desarrollarlas a lo largo de los 3 cursos de teoría literaria que ustedes no van a tener, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que ir seleccionando algunas cosas e irlas así como mencionando a vuelo de pájaro, ¿no? Bien. Entonces, esas teorías de alguna manera dan respuesta a lo que sería la literatura. La literatura se ha intentado explicar, como decíamos, desde muchos lugares. En un determinado momento, con los formalistas, se ha intentado descubrir lo que ellos llaman la literariedad, es decir, aquello que hace efectivamente literario a un texto literario. ¿Por qué yo digo este texto es literario y digo este texto no es literario? Bueno, parecería ser una cosa sumamente sencilla. Un texto sería literario por el lenguaje. Es decir, el lenguaje literario sería una desviación del lenguaje común y corriente y de las normas establecidas por la gramática. Respuesta que desde el punto de vista del sentido común parece dejarnos totalmente satisfechos. Es evidente que si yo leo un poema es literario porque yo no hablo en verso, ¿no? Es evidente que si yo leo un texto cuyo discurso no tiene ningún signo de puntuación, hay un desvío de la norma porque yo hablo, escribo con signo de puntuación. Entonces, desde el punto de vista del sentido común, la respuesta parece absolutamente satisfactoria. Sin embargo, no lo es. La teoría de la desviación de la norma está perimida, obsoleta, errónea, equivocada.
¿Por qué estará equivocada? Buen día, ¿qué tal? Buen día, Jimena, ¿qué tal? Todo bien. Perdón que no prendo la cámara porque no me funciona, no sé por qué, bueno, en fin. Por esas cosas de la tecnología. Sí, bueno, No. en realidad me quedaba, yo tuve algunos cursos de teoría y bueno, a mí me gusta mucho la teoría literaria y bueno, a través de lo que tú estabas diciendo me quedo pensando también en que bueno, es insatisfactoria esa explicación porque puedo encontrarme ante otras producciones, digamos, que no son literarias y que, por ejemplo, están en verso. No sé, Ujú. mi docente de primero siempre nos decía, imagínense una receta que esté escrita en verso. Por ejemplo. Claro, no es satisfactoria por eso. Ajá, bien, bien. ¿Tú de dónde sos, Jimena? Yo soy de 33, pero estoy viviendo en Montevideo hace 2 años. Ah, ¿y estás cursando el IPA ahora? Sí, 4 años. Ah. Bueno, Profesora, está bien lo que decís, sí. permiso. Bueno, Carlos Quintana, de Artigas. Hola, ¿qué tal? Todo bien. ¿Dónde estás Eh, cursando, Carlos? en el IFD de Artigas, pero las materias específicas en la modalidad semipresencial. Semipresencial, bien. No, y esto acá lo habíamos estudiado el año pasado en Teoría Literaria 1 que yo cursé, ¿no? Y daba el ejemplo de, por ejemplo, en la publicidad que se ve, en las campañas políticas que se ve el uso de estos recursos, ¿no? Como juegos de palabras, Ujú. en los chistes también, ¿no? Esas combinaciones de palabras que se dan, y daba como ejemplo la publicidad, ¿no? Campaña política, I like Ike, ¿no? I Que ese era like, un juego de la famosa. palabras. Este, entonces eso, en otros discursos que no son literarios también se ve un uso elevado del lenguaje. Bien. ¿Algo más? Bueno, en realidad tienen razón los compañeros. Nosotros no podemos definir que lo literario es el lenguaje desviado de la norma porque hay otros textos que no son literarios, que no son considerados literarios, donde el lenguaje también se desvía de la norma, digamos, ¿no? Él ponía el famoso ejemplo de I like Ike, que es una propaganda, una campaña publicitaria norteamericana, ¿no? Donde se juega con el verbo gustar y con Ike, que es el nombre del candidato, y no se trata precisamente de un texto literario. A nadie se le ocurriría decir qué divino este poema, ¿no? Qué belleza este verso. Nosotros reconocemos que hay una campaña publicitaria. Por otro lado, habría que preguntarse cuál es la norma de la cual nos desviamos. ¿Qué es la norma? Parecería ser claro que la norma puede ser la norma Rodríguez, la norma González, y ahí podríamos estar todos de acuerdo, pero en realidad la norma del lenguaje es una cosa más discutible. ¿Quién determina qué es la norma? Por otro lado, el lenguaje que no es el literario está lleno de desviaciones, ¿no? En el sentido de considerar desviación una figura retórica, por ejemplo. Cuando nosotros Claro, decimos... el ¿Cómo? lenguaje cotidiano ya es desviado. Claro, estamos todos desviados en el lenguaje cotidiano, ¿no? La pata de la silla. ¿Por qué la pata de la silla? ¿Por qué el ojo de la cerradura? ¿Ah? ¿Por qué el hilo de agua? No, son expresiones que no tienen que ver con esa norma que supuestamente nos dicta la gramática, la lengua, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay allí una cuestión muy discutible y que erradica por completo este concepto de que la literatura es aquello que se desvía la norma. La otra opción es ver, bueno, lo que tiene que ver con la estructura del texto. Un texto estructurado de determinada manera constituye un texto literario y no otra cosa. Bueno, tampoco la estructura sirve, porque hay textos absolutamente desestructurados que consideramos literatura, y textos absolutamente estructurados que no son literatura, que pertenecen al lenguaje político, al lenguaje jurídico, al lenguaje religioso, ¿no? Es decir, que son textos religiosos, textos jurídicos o textos
políticos, y que sin embargo tienen una estructuración perfecta y acabada. Y la otra cosa es considerar que, bueno, que los textos literarios son los que escriben los poetas, poetas en un sentido genérico de creador. En realidad es al revés. Consideramos poeta a posteriori de considerar literario un texto. Es decir, yo considero primero que el texto es literario y después digo, ay, lo escribió fulanito, que es un poeta. ¿Ah? Entonces, ninguna de estas tres respuestas, digamos, serían satisfactorias, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que buscar en otro lado. Y ese otro lado ha sido los conceptos del texto literario como sistema, el texto literario como código, desde el estructuralismo. Pero fundamentalmente el texto literario como una cuestión social. Es la sociedad quien decide, por su uso, por eso que llamamos architexto, que ahora explico lo que es, que tales textos son literarios y tales textos no. Estos textos van en la sección literatura de la biblioteca o de la librería, y estos otros van en la sección filosofía y estos van en la sección política. ¿En base a qué determinamos que estos van en la sección literatura? Y bueno, en base a un uso social, a ese architecto, ¿no? El architecto, hay un teórico que tal vez oyeron nombrar en las clases, que es Gerard Genet, que establece una relación entre textos, ¿no? Él dice que hay varios tipos de relación entre los textos: el paratexto, el architecto, el metatexto, el hipertexto, etc. Entonces, define al architecto como una especie de bolsa, digamos, esta grosería es mía, ¿no? Como una especie de bolsón, donde están metidas las opiniones de los académicos, lo social, la bibliografía desde tiempos inmemoriales, los textos teóricos que se escriben sobre otros textos, las opiniones validadas por la comunidad, que son las opiniones de los académicos, de los investigadores, ¿no? De los sabios. Eso constituye este texto por encima de todos los textos, que de alguna manera determina, por la palabra de todos estos expertos reunida, que esto es literatura y que esto no. Y que por supuesto, como todo lo social, se mueve. Lo que hoy consideramos que no es literatura, mañana puede ser. Lo que no nació como literatura, mañana puede ser trabajado en una clase de literatura. Si no hubiesen cortado también a raíz de la reforma educativa literatura universal, ustedes tendrían que estudiar la Biblia. Como felizmente la reforma la cortó también, ¿no? Es decir, eliminamos todo el ámbito judeo-cristiano de reflexión, y por lo tanto eliminamos un montón de elementos simbólicos e ideológicos que determinan otros textos, con ese criterio inteligente, yo lo puedo decir totalmente, porque como estoy fuera de la docencia oficial en este momento, puedo decirlo tranquilamente, en ese asesinato intelectual que se ha cometido, la Biblia originalmente no fue un texto literario, fue un texto religioso. Sin embargo, estaba en los programas de literatura universal, estaba en los programas de literatura secundaria, de enseñanza secundaria. Los profesores en enseñanza secundaria dábamos la Biblia, desde un punto de vista literario, además. No nos metíamos con el punto de vista religioso. ¿Ah? No discutíamos si creo o no creo.
No discutíamos si la virginidad de María o no la virginidad de María. Simplemente entrábamos en la literatura del texto. Con ese texto que originalmente no fue considerado literario, se considera literario después. Es decir, que este architexto es variable. Hay toda una literatura que estaba fuera de la consideración teórica y que hoy se integra, la literatura lésbica, la literatura gay, la literatura queer, la literatura postcolonial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de literatura que antes tal vez ni se consideraba literatura. ¿Sí? Perdón, Silvia, que te interrumpa. No, sí, Acá, dale. en esta noción de architecto y lo que se considera literatura ahora, lo que no fue antes, lo que va a ser capaz que más adelante literatura, entra en juego también la noción de canon, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y el canon, lo que decías vos ahora, ¿no? Que ya no se estudia literatura en la Biblia, en literatura universal, y bueno, qué importante, por más que uno a veces no esté más allá de eso, qué importante que es para poder entender también otras referencias que hay a la Biblia en otros textos también, ¿no? Claro. Y en secundaria igual aún está, porque en bachillerato todavía no se tocó nada, sí, obviamente a futuro, pero yo lo trabajo como un clásico, claro. y el primer cuestionamiento es, bueno, ¿por qué estamos dando la Biblia? Y es como muy interesante también que ellos vean ese relacionamiento y cómo muchas de nuestras prácticas están determinadas también por ese texto que ahora se considera, capaz que hasta el momento, literario, ¿no? Y cómo este canon, siempre, ni bien nombraste el architecto y cómo se va moviendo la noción, me venía constantemente la idea del canon y cómo también eso va variando. Claro, y cómo lo determina a nosotros para considerar lo que es literatura o no. Lo que damos en clase y no, lo que trabajamos. De acuerdo a lo que decís, Belén, ¿vos sos del IPA o de SER? Sí, yo era del IPA y fui estudiante tuya hace como muchos años. Ay, con razón te veo carita conocida y el apellido. Sí, vi Silvia Viroguello y dije, lo tengo que hacer. Divina. Sí, claro, a mí me viene a la mente un profesor mío del IPA, cuyo nombre no quiero acordarme, que siempre decía, ¿no? Claro, imagínense que yo, que tengo un poquito más de 25, estaba, cuando era estudiante del IPA, estaba el boom latinoamericano, ¿no? Y entonces todos andábamos con García Márquez abajo del brazo, yo qué sé, y él veía con espanto a esta gente y decía, por favor, larguen a García Márquez, a Cortázar, a Vargas Llosa, déjense de embromar con todo eso y vuelvan a los clásicos, a Homero, a Virgilio, ¿no? En una negación absoluta de la movilidad del canon y de la movilidad del arquitecto. Aquello que para él era un escándalo, luego se transforma en algo tan importante como la literatura latinoamericana, aquella que nos representa mucho más que textos venidos de Europa, ¿no? O de Estados Unidos, con los cuales nos sentimos mucho más identificados porque estamos más cerca y porque además es la verdadera visión de América, y no la visión europea solamente. Entonces, profesora, perdone, sí, dentro sí, de ese gran bolsón que usted definía tan claramente, también quiero saber qué lugar ocupa, y si ocupa algún lugar, el gusto literario y el peso de las editoriales. Claro que ocupa, sin duda. El gusto literario puede determinar, el gusto literario masivo, puede determinar que algo se incluya dentro de esto que llamamos literatura, e incluso hasta literatura mayor, si se quiere. Y el peso de las editoriales, y sí, desde que el mundo capitalista existe, y desde que las editoriales integran ese mundo, por supuesto que las editoriales también deciden, y deciden en el gusto del público, influyen en el gusto del público. Y ahí entra todo un tema que es el tema de la producción, el tema de la difusión, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un caso muy actual y muy reciente, Irene Vallejo, que la deben haber oído nombrar, tal vez alguno la vio en la Biblioteca Nacional, ¿no? Irene Vallejo escribe una novela que se llama El silbido del arquero,
y después escribe El infinito en un junco, y todo el mundo empieza a conocerla por El infinito en un junco, que es un preciosísimo texto, sin ninguna duda, pero que ella no tenía la menor expectativa, lo ha dicho personalmente, no tenía ninguna expectativa con respecto a ese libro. Un libro que ella hizo mientras su hijo estaba enfermo y se reponía, bueno, para ella fue una especie de terapia, y nunca consideró que realmente fuera importante. Y es la lectura de la gente la que revaloriza ese texto, además, bueno, sí, por supuesto, la editorial, todo lo demás, pero es la belleza del texto, es lo interesante del texto, el conocimiento y el decreto de los lectores de que ese texto es un texto absolutamente valioso, que lo transforma en un texto literario. Nadie duda de que es un texto literario. Podemos dudar en dónde lo metemos desde el punto de vista de género, ¿no? Es un relato, es un ensayo, tiene que ver más con el lado filosófico, más con el lado... No importa, pero sin duda alguna, todos entendemos que Irene Vallejo escribe literatura. Y ese texto, El infinito en un junco, ha permitido revalorizar y poner también en primer lugar a El silbido del arquero, que no sé si lo han leído, pero que es una preciosa novela, es un precioso hipertexto de la Eneida de Virgilio, una relectura de la Eneida de Virgilio, maravilloso texto, donde, bueno, ahí se plantea la visión del héroe, de los dioses, desde otro ámbito mucho más moderno y más actual. Recomiendo calurosamente que lo lean si no lo leyeron. Recomiendo a Irene Vallejo, que además es una encantadora persona. Sí. Perdón, una pregunta. Tú Sí, sabes Laura. que me llamó mucho la atención. Yo no conocía a Irene Vallejo. Estos días fue declarada visitante ilustre y Sí. demás. Fui a mirar su libro, El infinito de un junco, que además está en la Biblioteca Ceibal, y me sorprendió mucho el texto del libro, porque digo, qué curioso que esté siendo tan revalorizado y que a la gente le guste tanto, algo que va tan... está totalmente polarizado de lo que se suele leer, de lo que a la gente normalmente le interesa. O sea, estoy más que sorprendida y me gustaría saber qué opinas tú sobre ese punto en particular. O sea, ¿cómo llega eso a la gente? ¿Por qué le gusta? No sé. O sea, me alegra, pero no lo entiendo. Bueno, a ver, Laura, también está el hecho de que la literatura también tiene que ver con los lectores. No todos somos lectores de los mismos textos, y por lo tanto no todos ponemos en el architecto o en el canon o donde sea los mismos textos. Es evidente que Irene Vallejo no escribe para determinados sectores con una enciclopedia cultural muy baja. Claro. Porque hay ahí toda una historia de la lectura de los libros, ¿no? Se mencionan una cantidad de autores y de situaciones históricas, Claro. que es muy difícil poder llegar a ellas si uno ignora, no sé, Ptolomeo, Platón, Aristóteles, ¿no? Digo, Sí. es complicado, los egipcios, los romanos. Es evidente que ella está escribiendo para un público que tiene una cierta erudición. Claro. Y ese público genera opinión, porque en definitiva, ese público que tiene una cierta erudición importante, nos guste o no nos guste, en general pertenece a ciertas clases dominantes. Es horrible esto que estoy diciendo, pero es así. Y entonces no nos olvidemos también que la literatura, ¿no? Adriana mencionaba algunos elementos, como las editoriales, pero también hay que mencionar que es la clase dominante, muchas veces la que impone un texto o textos dentro del canon. Y eso es inevitable. Por algo, las letras de reggaetón no integran, ¿no? La literatura aceptada. No vamos a analizar una letra de reggaetón en la clase, porque eso podría hacer colapsar a determinadas autoridades, ¿no? ¿Y por qué no? Y bueno, ¿y por qué no? Porque el reggaetón está muy lindo para bailar, ¿viste? Un cumpleaños, un casamiento, todo bárbaro, como la cumbia, ¿no? Está todo bárbaro, pero no es cultura, ¿no? En ese sentido tan clasista de la cultura, digamos. Claro.
Claro, gracias. ¿no? Profesora. Que ojalá, perdón, una reflexión, ya que estamos como docentes, que ojalá pudiéramos analizar las letras de reggaetón y las letras de algunas cumbias en aras de un feminismo mucho más inteligente y mucho más sensible, ¿no? Porque hay letras de reggaetón y letras de cumbia que lo que hacen es afianzar el machismo más terrible y el patriarcado más espantoso. Bien, dicho esto, sí, perdón. No, que digo que también los arquitectos son traspasados por una situación y una intencionalidad política en lo que va, en lo que la palabra política no partidaria, ¿no? Sí, sino entre lo que son las bajadas del Estado, del gobierno en su situación, digo, porque es una forma también de coartar un poco lo que es lo crítico, ¿no? Ese pensamiento crítico que nos dan las literaturas. Y digo, más allá de que es una materia hermosa, no hay que dejar de ver que muchas de esas cosas que se quitan, como es reducir impresionantemente lo que es la teoría literaria, es también reducir nuestro pensamiento, ¿no? Y a las futuras generaciones que van a trabajar sobre esto. Digo, más allá de pensarlo como la teoría, como parte de esa herramienta para analizar la literatura, también tenemos que tener en cuenta cuál es la intencionalidad dentro de esto, ¿no? Sí. Y de repente estas formas que APLU ha contemplado para acercarnos o acercar a los estudiantes de primero, es también reflexionar que eso también maneja el canon, ¿no? Esas intenciones. Bien. Daniel, levantaste la mano. Sí, no, que volviendo a la discusión del arquitecto y eso, que me puse a pensar que qué discusión ya como antigua, ¿no? Porque de siempre, porque pensaba en el prólogo de Don Quijote 1605, ¿no? El tema de ser agradable, hacer un prólogo que no sacaba la obra porque no tenía el prólogo hecho, ¿no? Entonces, todo lo que habla del mundo editorial de la época, del gusto literario, como decía recién la compañera, todo ya estaba presente en 1605, al menos de forma escrita. Sin duda, Daniel, sin duda. En cuanto a lo que decía Inés, por ejemplo, pensemos qué ocurre con las dictaduras, ¿no? Es decir, la dictadura en nuestro país, por ejemplo, cambió el canon. Había un índice y por lo tanto textos que se podían y textos que no se podían, en aras de un capricho muchas veces carente de sentido, ¿ah? Porque a veces lo que se suprimía era una obra porque el autor era sospechado de cierta ideología, ¿no? Y la obra en realidad era un libro canino. Estoy pensando en Saltoncito, por ejemplo, ¿no? Como tantas otras cosas. Pero bueno, es así, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo anterior, la literatura, en definitiva, es un uso social que nosotros hacemos de los textos literarios. Es algo que hemos acordado de modo bastante general, ¿no? Respecto a, bueno, a cómo son esos textos y por qué los incluimos ahí. ¿De acuerdo? Bien. Otra forma de ver los textos, de ver qué es la literatura, es considerarla como sistema. Y son varios los autores y las corrientes que han pensado el campo de la literatura como un sistema. Ahí entran los formalistas rusos, que nosotros después vamos a ver un poco más detenidamente, Bakhtin, Bourdieu, ¿no? Con la idea, la noción de campo, Ibn Zohar, con la concepción de los polisistemas, entre otros. Considerar la literatura como sistema implica considerarla como una totalidad de integración de ciertas relaciones entre las partes. Si bien las partes son o pueden ser tomadas de forma independiente, solas no dicen nada. El sistema insiste en la interdependencia de todos estos factores.
Entonces, las partes de ese sistema solo pueden entenderse, solo adquieren verdadero sentido y significado en la conexión para constituir ese todo que es el sistema. Y en esa concepción de sistema entra una idea de Ferdinand de Saussure. Yo no sé si ustedes tienen lingüística, no sé qué pasó con lingüística, debe estar cortada también, ¿no? En la Reforma. Daniel, vos que sos docente, o Laura, no sé. Me parece que no, porque como la gente de español trabajó en el programa de formación, priorizó mucho gramática, lingüística y todo. No Pero lo tengo muy claro lingüística... porque yo no estoy trabajando en primero. Ah, Estoy de segundo a tercero y tercero. bien. Pero igual igual lingüística en el nuevo plan hay en primer año de literatura. hay en primer año, está, perfecto. Bien. Pero es semestral. Pasó de semestral lingüística. Pasó a ser semestral. Está, bárbaro. Bueno, entonces no sé si ven a Saussure. Yo en realidad... Perdón, igual cuando nosotros damos clases en lo que ahora es educación básica integrada, que sería el ciclo básico, en algún momento retomamos el tema de signo lingüístico, y como trabajamos con signo lingüístico, de alguna manera nos remitimos a lo anterior, y en mi caso lo aprendí, yo te decía la Facultad de Información, yo lo aprendí en la LICOM, donde tú fuiste mi docente de semiótica. Entonces yo lo aprendí en otro lugar, si bien después estudié en el IPA español. Pero hay que saberlo igual, porque ya te digo, no se puede trabajar sobre signo lingüístico, no se puede trabajar con el signo lingüístico si tú no sabes eso. Entonces, esté o no esté en el programa, el profesor en algún lado lo tiene que aprender. A ver, no se puede hablar de significado de una obra literaria sin saber de dónde sale el tema del significado. Claro. ¿No? No se puede hablar de sentido sin saber de dónde sale el asunto del sentido. Es como que todo esto está tan imbricado que es dificilísimo empezar a desbrozar en 6 clases anuales, ¿no? Entonces, lo que está bueno es que ustedes tomen nota de esto lo tengo que estudiar, esto lo tengo que estudiar, esto lo tengo que estudiar. ¿Me explico? Bueno, yo mencioné a Saussure porque en el tema del sistema es importante lo que Saussure plantea del valor del signo lingüístico, ¿no? Cuando Saussure habla del signo lingüístico, dice que el signo vale en la medida en que se relaciona con otros signos y en la medida en que se opone a otros signos. Clase por Zoom tiene valor en la medida en que se opone a clase presencial. ¿No? Y en la medida en que se relaciona con, yo qué sé, clase, no sé, con, ¿cómo se llama esto? Inteligencia artificial, con él, ¿no? Es decir, cada cosa vale en la medida, ¿no? Es el ejemplo universal, nunca mencionado antes. Perro tiene valor porque no es gato, ¿no? Y a su vez, gato tiene valor asociado a tigre y a cualquier otro felino. ¿Me explico? Bueno, entonces, los elementos dentro del sistema poseen un valor. Eso significa que cada elemento del sistema es, de alguna manera, válido, posee ese valor en la medida en que es él, los personajes son los personajes, y no son el tiempo, y no son las acciones, pero también poseen un valor en la medida en que se asocian con la temporalidad y se asocian con las acciones. Por lo tanto, yo no puedo dejar de lado ciertas cosas. Puedo sí trabajar haciendo hincapié en algunos elementos del sistema. Porque el texto así me lo pide, porque el texto así me lo exige. Hay textos en los cuales necesariamente yo voy a tener que seleccionar de todo ese sistema tan imbricado y tan relacionado a los personajes, porque son verdaderamente el sustento de la acción. Pero hay otros casos en los que yo voy a tener que seleccionar, bueno, la focalización
o las voces narrativas diversas, porque los personajes aparecen desdibujados, no tienen una psicología clara, y lo que realmente sustenta ese sistema literario es precisamente la focalización o la multiplicidad de narrador. ¿Sí? ¿Queda claro esto que también esas voces sustentan el significado que le quiere dar el docente al mensaje que presenta el texto? Exacto, exactamente. Por eso la teoría sustenta todo, ¿no? Es decir, sin la teoría estamos sonados, ¿de acuerdo? Bueno, siguiendo con este tema, ¿no? del sistema, dijimos que hay diferentes corrientes que han optado por trabajar como sistema. Una es la corriente de los formalistas. Otro es Bakhtin. Tanto los formalistas como Bakhtin vamos a trabajarlos un poco, porque me parece que es como importante, ¿no? Que son bases, el dialogismo, lo que otros llaman la intertextualidad, la polifonía, el carnaval, etcétera, son conceptos que me parece que pueden resultar interesantes. Lo mismo el concepto de extrañamiento, de desvío, de los formalistas, me parece que también puede resultar interesante, más allá de que después lo podamos dejar de lado o no, pero son conceptos que no por antiguos, digamos, son inservibles. No todo, porque también eso es importante saberlo, ¿no? No siempre el último alarido de la moda es realmente lo que nos permite trabajar en clase. Digo esto insistiendo en separar investigación, congresos, publicaciones, tesis, etcétera, de aula. Son dos cosas distintas. ¿Me explico? Si yo estoy haciendo una tesis de maestría, de doctorado, de lo que sea, cualquier posgrado, bueno, sí, voy a tener que ver lo último, para no meter la pata, para no equivocarme, ¿no? Pero si yo estoy trabajando en tercer año de liceo, a veces lo último no es lo que me resulta potable para poder efectivamente analizar un texto con mis estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que también eso hace a nuestra tarea como docentes y hace también a la teoría. ¿Sí? Bueno. Dentro de todos estos, yo mencioné también a Ibn Zohar, que es israelí, y que habla de los polisistemas, para dar la idea de que siempre estamos trabajando con sistemas múltiples. Sistemas de varios sistemas que funcionan interrelacionados. Tengamos en cuenta también que con todo lo cibernético, la noción de sistema se acentúa, evidentemente. Y a su vez, volviendo un poquito para atrás, esto de lo cibernético también incluye dentro de ese canon de textos, que no necesariamente son literarios, pero que se denominan como literatura, que es lo que se llama literatura gris. ¿Tiene idea de lo que es la literatura gris? ¿Nadie? No. Bueno, la literatura gris, que tiene la denominación de literatura, es en realidad todo aquello que no tiene ni sello editorial, que no tiene una manera de no ser plagiado, digamos, o que no tiene ningún tipo de resguardo, como pueden ser los folletos, las tesis que circulan en las redes, de las cuales yo puedo sacar, porque no hay ningún sello editorial que la respalde, por lo tanto no hay una cuestión demasiado legal, ¿no? Terrible, pero bueno, pero funciona así.
pero folletos, incluso folletos de divulgación científica, como los folletos que vienen en los medicamentos. Eso, ¿tá?, junto con folletos políticos, otra cosa que ande por ahí suelta, y que circula por internet muchas veces, o en la mayoría de las veces, se denomina literatura gris, justamente porque no es una literatura visibilizada como literatura. Sin embargo, se le da el nombre de literatura. Hasta ese punto, ¿no?, todo esto es muy, muy movible y muy elástico, ¿tá? Bueno, lo cual nos da justamente la idea de cómo estas cosas no son para nada estáticas, ¿no? Eso que decíamos de la incertidumbre de la teoría. Me genera incertidumbres porque en realidad lo terrible es saber que cada vez se me van agregando más cosas y que no tengo tanto tiempo para leer. No me da la vida para poder seguir leyendo, ¿no? Lo cual es, por un lado, terrible y por otro lado, fascinante. Y esta cosa de que cuanto más leo de teoría, más me abro a otras cuestiones teóricas y más me abro al mundo, ¿no? Es decir, yo no puedo leer teoría encasillada en una línea. Por eso, a los efectos de la clase, a los efectos de la docencia, está bueno cierto nivel de eclecticismo. Es decir, tomar de esta teoría esto que me parece bárbaro y que me sirve para esto, de esta otra, ¿no? Había un profesor que decía que el profesor de literatura debía actuar como una especie de cirujano. El cirujano, cuando va a operar, tiene una serie de instrumental y va pidiéndole a la instrumentista aquello que efectivamente le sirve cuando se trata del apéndice, y que no es lo mismo cuando se trata de operar el cerebro, y que no es lo mismo cuando se trata de operar el riñón. Entonces, nosotros debíamos proceder de la misma manera y ser capaces de decir, bueno, en este caso, el instrumento que me sirve es este, y en este otro caso, el instrumento que me sirve es este otro. ¿Queda claro esto que digo? Sí, sí, totalmente. Ya. Como todo ejemplo que das, que tú siempre lo aterrizas, por difícil que sea, tú lo aterrizas al mundo real y uno entiende todo. Es la idea, Laura, digo, que entiendan lo que estoy diciendo, porque, insisto, esto está planteado para estudiantes de primer año que no van a tener teoría literaria. Discúlpame, Silvia, tú fuiste mi profesora de cuarto en la facultad. Eso es un don natural que tienes tú, que no abunda en el mundo real. Bueno, gracias, Laura. Bueno, no sé, gente, estamos ya sobre la hora. No sé si hay alguna pregunta. Yo en la próxima clase les digo más o menos lo que había pensado, que yo espero que lleguemos, yo qué sé, no sé. Profesora, no se olvide dentro de sus tiempos de mandarnos la bibliografía. No, se la voy a está mandar. bueno poder venir ya con una Se la base. voy a mandar a Néstor ya en esta semana, quédense tranquilos. Gracias, gracias. No, quédense tranquilos. Escúchenme una cosa, la idea mía era trabajar algo del formalismo y de Bakhtin, si les parece bien. Si no les parece bien, me dicen, no, mirá, olvidate. Los alcances del esquema de Jacobson, porque me parece interesante ver hasta dónde sirve ese esquema y hasta dónde no, que también es un esquema perimido por varias razones, pero bueno, estaría bueno entender por qué está perimido, qué es lo que pasa con él. Y después me interesaría centrarme en esta bolilla 3, que tiene que ver con todo lo referido a narratología. Temporalidad, ¿no? Acciones, primarias, secundarias, personajes, actores, actantes. Por más que después uno diga, bueno, a ver, este tema de los actores y los actantes, medio complicado, hay que bajarlo a tierra, pero me parece que son cosas que uno tiene que saber, porque si no, no entendemos cuando hablamos de estructuralismo. Entonces creo que está bueno, ¿no? Plantearse qué pasa con eso, y sí tener claro lo del narrador, lo del autor, ¿no? La distinción autor-narrador, historia-relato, voz, narrativa, focalización, que son cosas distintas, porque uno tiende a decir, bueno, sí, si el narrador narra, evidentemente el narrador es el que ve. No, no necesariamente.
El narrador puede narrar todo un texto y haber 10.000 focalizaciones diferentes, 10.000 puntos de vista distintos, porque no necesariamente coinciden. Después, la otra cosa, bueno, en Bakhtin lo que sería la bolilla 4, polifonía, dialogismo, intertextualidad, ¿no? Y luego poder detenernos un poquito, aunque sea en tropos, figuras, por lo menos algunas básicas, por lo menos metáfora y metonimia, y conversar sobre si la metonimia y la sinécdoque, o si solo la metonimia, o si tal vez solo la metáfora. No sé, ¿les parece bien eso que les propongo? Si no, protesten, digan, por favor, porque es para No, sí, ustedes la clase. muy bien, muy bien. No, no sé, Son todos aspectos fundamentales para poder pararse con un texto en una clase. Bueno, a mí me parece, pero bueno, no sé, Sí, Daniel, sí. vos que estás dando teoría literaria No doy teoría literaria yo. Ah, vos no das Español, bueno, literatura sí, española. español, porque también te cortaron ahí, ¿no? No, yo nunca di española. Yo doy, quiero decir, teoría literaria. No, Doy pero española y española, pero en Ah, española. sí, sacaron todo el También. curso de primero y volvieron semestrarlos de segundo y tercero. O Claro, sea, por eso Patricia está el fin de semana que claro, viene. Claro, para poder exacto. paliar Sí, esta sí, sí. situación. Bueno, está, si les parece bien, me parece bárbaro. Si no, Profesora, hacen sugerencias por disculpe. mail y le dicen a Ah, Néstor, mirá, decile a la Viroga que no. Sí, Inés, perdón. no, quería saber si vamos a tener algún sitio donde poderle, si tenemos alguna duda en nuestras lecturas, para que poderlas aclarar. Sí, claro. ¿Sí? Mirá que pongo en el chat mi mail, si querés. Ahí está, perfecto, profesora. Mirá que no estoy viendo nada, porque acá, a ver si me queda. A ver, ¿les quedó? ¿A todos? Sí, Perfecto. impecable. Bueno, Muchas gracias. no, de nada, cualquier cosa está, y si no, bueno, a través de Apple. Muchas gracias, Silvia. No, Gracias, por un favor, placer gracias a siempre. ustedes. ¿Hay alguien que necesite quedarse un ratito más? Volví, digo que volví, ya terminó nuestra sala. Ay, Alvarete. Sí, terminamos. Volviste. Bueno, muy bien. No, estoy diciendo que yo me puedo quedar a veces hasta las 12, entonces que si surgen preguntas que no pudieron ser yo tengo que evacuadas en copiar algo de clase, lo acá. que sea, yo puedo hasta las 12 recibir alguna consulta. Si no hay ninguna, salimos de acá. ¿Salimos? Bueno, muy bien. Muchas gracias, gente, por haberse Gracias. conectado todos. Muy ¿sí? generosa, Gracias a ti, profesora, Silvia. muchas gracias. Vale.